Bienvenidos nuevamente a Amanda The Adventure, donde verás un resumen de todas las cintas y actualizaciones que posee el juego hasta el momento. Comenzamos con el lanzamiento del mismo, donde vamos a observar las tres cintas principales, cuyos nombres nos lo da el juego. La cinta número 1 se llama Baking a Pie, u hornear un pastel en español. La cinta número 2 se llama Going to the Store, o dirigiéndose a la tienda. La cinta número 3 se llama Making New Friends, o haciendo nuevos amigos. En resumen de cada una de ellas, en el episodio 1 observamos a la niña Amanda junto a su acompañante Wooly, quienes desean dirigirse a la tienda a conseguir manzanas para hornear un pastel. En este punto, lo único extraño a observar son las respuestas incorrectas al momento de que Amanda nos realiza una pregunta. En el episodio 2 se comienza con Wooly intentando advertirnos algo. Mientras habla, es interrumpido por una interferencia de señal en la televisión y, al momento de retomar, se observa a Amanda con el mismo entusiasmo que en la primera cinta. En cambio, Wooly comenzamos a ver una actitud diferente y también en su forma de hablar. Esta vez, Amanda nos menciona que desean ir a la carnicería para comprar carne para la abuela. Wooly menciona que la abuela es vegetariana, pero la niña lo ignora. Una vez dentro de la carnicería, Amanda nos pide que le digamos al carnicero que queremos carne. Una vez hecho esto, queramos o nos obliguen, mientras el carnicero corta la carne, Amanda se gira lentamente hacia Wooly con una mirada que irradia terror. Cuando la oveja se da cuenta y reacciona ante ello, la cinta acaba. En el episodio 3 se comienza con Amanda completamente sola a las afueras de una casa y de noche. A su lado, donde debiese estar Wooly, solo observamos un segmento de lana de oveja en el suelo. En este apartado, sea cual sea la elección que realicemos, la niña termina entrando en la casa y el juego finaliza ahí. Curiosidades observadas en este apartado. En los créditos de la cinta número 2 hay un mensaje oculto que menciona Turn the TV off now. Apaga la TV ahora. En la cinta número 1, mientras Amanda habla, aquí se observa algo extraño salir de un arbusto detrás de ella. La cinta número 3 es el único apartado donde no nos dejan terminar lo que queremos escribir, que es cuando Amanda entra en la casa. Cuando Amanda entra en la casa, las paredes poseen las mismas características que la del nuestro personaje colocando las cintas. Esto demuestra que Amanda se aparece en la casa del jugador. Al husmear por los archivos del juego, se encuentra el nombre de True Amanda en un audio. Al reproducirlo se escucha el mismo sonido que la del monstruo al final de la cinta número 3. Esto evidenciando que el monstruo quien aparece es la verdadera Amanda. En la primera actualización del juego se encuentra la nueva cinta, Let Me Out, o Déjame Salir. Para desbloquear dicha cinta se debe colocar Lamp, cuando debemos escribir en el apartado del carnicero. Al finalizar la cinta encontramos la nueva y, al reproducirla, se nos presentarán tres imágenes. En la primera encontramos una calle, un par de coches y casas. La imagen cambia a negro y nos colocan 6 slots para escribir. Sea cual sea la palabra a escoger, nos muestran la segunda imagen, donde se observa una carretera en un bosque. La imagen se vuelve negra nuevamente y nos piden escribir algo. Al colocar lo que sea, avanzamos a la siguiente imagen, dentro de lo que parece ser el interior de la carnicería con las carnes a plena vista. Una de estas carnes posee una etiqueta con el número 826. Dicho número se desconoce hasta el momento para qué sirve. La imagen se coloca en negro y el juego nos obliga a colocar Wooly. En la segunda actualización encontramos exactamente la misma cinta física, pero al momento de colocarla, la imagen mostrada es completamente diferente. Nos muestran una zona geográfica marcada con un círculo rojo que en ese entonces se desconocía la razón del por qué estaba marcado. Además, se añadió un cuadro en la pared cerca de las cintas que, hasta el momento, también se desconoce quiénes son exactamente los personajes que ahí se muestran. En la última actualización, que es en la cual estamos actualmente, encontramos una nueva cinta al finalizar el episodio número 2. El nombre se desconoce y marca solo Tape, acompañado de un rayado de lápiz. Al colocarla, sabemos a qué se referían con el círculo rojo,
marcado anteriormente. Amanda nos menciona que aquí se esconde un tesoro. Wooly cambia su voz y su actitud es casi similar a la de la cinta número 2. Se le observa bastante preocupado. Cuando encontramos el lugar donde se esconde el tesoro, Amanda nos pide escoger entre 3 objetos para desenterrarlo: una palanca, una cuerda o una pala. Amanda menciona que la palanca ha sido utilizada en una puerta. Cuando quiere mencionar para qué ha sido utilizada la cuerda, hay una interferencia de señal que nos impide escuchar para qué ha sido usada. Y por último tenemos la pala. Seleccionemos de forma voluntaria u obligada la pala. Mientras Amanda está hablando, Wooly le interrumpe, se acerca a nosotros y nos pide que destruyamos todas las cintas en lo absoluto. Amanda se le ve bastante molesta por su acto y se observa cómo se transforma poco a poco en algo perturbador y, en el proceso, la cinta tiene una interferencia y cambia de escena. Aquí observamos a una persona que parece estar en el mismo lugar que la niña y la oveja. Se observa que va a quemar la cinta que actualmente estamos reproduciendo, pero de un momento a otro, mientras tiene el mechero encendido, cambia de parecer. Y se la lleva. Se le escucha hablar con alguien anónimo, quien le explica que ha encontrado la cinta cerca de la carretera, posiblemente de la misma que aparece en la primera actualización ya mostrada anteriormente. Y le miente diciendo que la ha destruido. ¿Por qué lo habrá hecho? La cinta termina cuando el personaje menciona que se va a casa. Esto nos deja en evidencia que, posiblemente, el personaje a quienes estamos controlando al momento de colocar las cintas sea el mismo quien ha recogido esta cinta y no ha decidido quemarla y llevarla a su casa. Esto ha sido el resumen de todas las actualizaciones por las que hemos pasado hasta el momento con Amanda the Adventure. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes alguna teoría en concreto o algo que desees mencionar? ¿Qué piensas que va a ocurrir en la siguiente actualización? Siéntete libre de usar la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en la próxima. Cuídense y que tengan un excelente día.